Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este año, en este 10º año de la Cátedra Bourgeois-Pichat. Les damos la bienvenida a profesores, estudiantes, egresados y colegas de otras instituciones que nos acompañan, y también a los que se conectan por video streaming o transmisión por internet. Por video streaming tenemos al COESPO de San Luis Potosí a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al Colegio de San Luis Potosí, al Colegio de la Frontera Norte, a la Universidad de Guadalajara en su sede de Los Altos, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a la Universidad de Honduras, al ECOSUR y a la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenidos todos. Para dar inicio a esta ceremonia de inauguración, le voy a dar la palabra al doctor Manuel Ordorica, secretario general del Colegio de México. Aquí estábamos cuidando mucho los cables, no nos vayamos a electrocutar. Bueno, en primer lugar, pues muchos saludos del doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México. Le desea una feliz estancia al profesor François Herán durante los días que pasará con nosotros. Bienvenidos al Colegio de México a todos. Nos da mucho gusto inaugurar hoy la Cátedra de Demografía Bourgeois-Pichat. Ya tiene una década de vida, y es la manera que nos hemos inventado los demógrafos del colegio para recordar a un demógrafo que dejó una importante huella en la institución a través de sus artículos y de sus libros. En esta ocasión, la conferencia corre a cargo de François Herán, a quien doy la más cordial bienvenida. Él abordará un tema de actualidad formulándose una pregunta provocadora. ¿Están las migraciones cambiando la faz del mundo? Yo, como demógrafo, sé que las migraciones lo han hecho de forma muy importante. Vemos la migración de mexicanos a Estados Unidos, de centroamericanos a México, antes de ingleses a los Estados Unidos, también antes de españoles a México, de africanos a diferentes países de Europa, etc. En esta ocasión celebramos el 10º aniversario de esta cátedra, y eso lo hacemos en el marco de los 50 años del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Esta cátedra se inició el año de 2004 con el apoyo inicial del Gobierno de Francia y del Colegio de la Frontera Norte. Desde entonces, cada año, sin parar, se ha celebrado un ciclo de conferencias con destacados demógrafos franceses. Es la mejor forma de reconocer a la Escuela Francesa de Demografía. La primera cátedra se organizó con el apoyo del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, el INED, y el primer conferencista fue también el señor Herán, quien era el director de esa institución. El tema de esa conferencia fue totalmente distinto por cuanto se refirió a demografía y ética, y fue publicada por el Colegio de México. En esta ocasión es importante reconocer el apoyo del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, IRD, con quien hemos mantenido una relación por más de 30 años, con intercambios de investigadores y proyectos conjuntos. La relación del Colegio de México con los demógrafos franceses se remonta, en el caso de demografía, al origen del programa de maestría en demografía ya hace 50 años. Nos congratulamos del éxito y consolidación de esta cátedra y esperamos que las transformaciones que en su caso se requieran, esta cátedra continúe por muchos años trayendo investigadores tan talentosos como nuestro invitado del día y promoviendo los necesarios intercambios entre estudiantes e investigadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo también traía unas palabras preparadas, pero creo que ya dijo casi todo Manuel. Nada más retomando de lo que decía Manuel, este ha sido un año de celebraciones y de intensos eventos en el CEDUA.
Ahora coinciden dos fechas, el 10º año de la cátedra Bourgeois-Pichat, con esta celebración de los 50 años del CEDUA, y yo pensé nada más, pensando en que están varios de los estudiantes que inician la maestría en demografía, decir, bueno, también estamos celebrando 50 años de formación de demógrafos, ¿no? Y hubo un evento también a propósito. Y en ese sentido creo que podemos, siguiendo con lo que había mencionado Manuel, pues pensar que la cátedra Bourgeois-Pichat, con esta tradición de recuperar la parte de demografía formal, pues también nos recuerda justamente de esa vinculación que tuvo por una parte Bourgeois-Pichat con América Latina a través de CELADE, en donde inclusive algunos de los que después se convirtieron maestros estuvieron con él o tomaron cursos con él en Chile. Y bueno, también en esa época en donde, por el recuento que yo hago de las conversaciones que he hecho con los profesores de esa época, había una vinculación de la maestría en demografía con personajes de diferentes lugares, ¿no? León Tabá, Bourgeois-Pichat, que no dio cursos aquí, pero que bueno, también tuvo la conexión a través de algunas conferencias y pláticas con estudiantes, y bueno, creo que en ese marco, o sea, intentando hacer una vinculación entre los dos eventos, creo que esa sería la vinculación, ¿no? Esta parte inicial de la maestría en demografía, la parte inicial de formalizar la enseñanza de la demografía formal, valga la redundancia, en América Latina y en el colegio, con esta tradición de la escuela francesa, y que no solamente se restringió a la parte de la demografía formal, sino también a preguntas de investigación o a preguntas sobre la vinculación entre población y desarrollo más tarde, que sería como aquella de la tasa cero, la posibilidad de alcanzar la tasa cero en los países en desarrollo en el año 2000. Yo también, bueno, le doy la bienvenida a François Herrán, como ya comentó Manuel, con él abrimos la cátedra y el día de hoy otra vez nos da mucho gusto tenerlo por acá, y además con una temática que es muy cercana a México, ¿no? El tema de migración internacional. Basta hacer referencia a los cerca de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, cerca de 18% de la población ocupada, si nos concentramos de la población en edades laborales, o sea, cerca del 18% de los mexicanos en edades laborales viven en Estados Unidos. Entonces, eso le da un poco de sentido de lo que implica desde la visión de México discutir y reflexionar sobre los temas que tienen que ver con los procesos migratorios. Y yo decía que en esa discusión es un tema central de la demografía y de los estudios más amplios en ciencias sociales, el tema de migración, pero creo que hemos estado muy enfocados tenemos suficiente investigación que se genera aquí, en una perspectiva muy centrada en la región de Norteamérica, incluyendo Centroamérica, ¿no? La mayor parte de los estudios que hacemos ven la migración mexicana hacia Estados Unidos, centroamericana a México, Estados Unidos, como de alguna manera más en esa microrregión, y más recientemente yo creo que se ha abierto un diálogo regional que incluye América del Sur y que además habla de otros flujos, porque habla de una migración sur-sur que implica una discusión diferente a la que se tiene cuando se habla de una migración del sur al norte. Creo que va a ser muy interesante la plática de hoy, en el caso de nosotros leerla desde la perspectiva de México como país de origen, y cuando veía el título de la plática pues me vino a la mente el que ya es un viejo documento, el de Replacement Migration, y una discusión que hubo en algún momento en Europa sobre en qué medida la migración podría generar un cambio en la estructura y en la dinámica demográfica de la región. Es un documento de Naciones Unidas que tiene más de una década. Entonces, bueno, creo que es muy pertinente que la discusión y la plática del día de hoy seguramente nos abrirá para contrastar pues el trabajo que hacemos muchos de nosotros que estamos en el ámbito de la migración internacional. Antes de darle la palabra a la doctora Quilodrán, y ya sé que ella va a dar agradecimientos, pero dado que es el 10º año, yo también quería hacer agradecimientos muy breves por lo que han sido todos estos últimos años de trabajo, no nada más la de hoy, sino en emisiones anteriores. Primero que nada, a la doctora Quilodrán por su sostenido trabajo y por el compromiso con la cátedra. Me queda claro que el trabajo de ella ha sido constante. Por otra parte, también en diferentes momentos ha participado en los profesores colegas del Cuerpo Académico de Estructura y Dinámica de la Población, que han estado involucrados en emisiones anteriores de diferentes formas. A Viridiana Sosa, que también ha participado y se ha comprometido para que aterrice la cátedra en lo que vemos hoy. A Beatriz Estrella, que también ha participado en otras emisiones, y bueno, que no nos acompañan hoy, pero el apoyo institucional de Jean-François Prudhomme desde la Coordinación General Académica y de Álvaro Vallet desde la
Secretaría Administrativa, pues han sido fundamentales. O sea que es una cátedra que ha puesto a trabajar a la institución desde diferentes frentes, ¿no? A la coordinación académica, a la Secretaría General, a la dirección, etcétera. Y bueno, ya sin más, eso sería lo que yo tendría que decir. Bienvenido doctor Herrán, a los invitados. Y le pasaría ahora la palabra a la doctora Julieta Quilodrán. A reserva de hacer algunas repeticiones en los agradecimientos, pero quiero empezar agradeciendo a François Herrán de haber aceptado venir este año en esta fecha muy emblemática para la cátedra, que cumple 10 años, y también que es la festividad más importante que hemos tenido, que es los 50 años de este centro que empezó llamándose CED y hoy día se llama CEDU, habiendo pasado por el CEDU. Entonces, cada vez es un centro que abarca más aspectos disciplinarios relacionados con la población, y quisiera agradecer a Silvia por sus palabras, su agradecimiento hacia mí. Creo que ha sido un trabajo muy creativo, que me ha entusiasmado mucho, pero también ha entusiasmado a otros colegas que ya fueron nombrados. Yo me voy a permitir hacer un recuento un poquito de la cátedra, así dar nombres de todos los visitantes, porque sería muy largo, pero hay un video que hemos estado pasando donde aparecen nuestros conferencistas, y también va a estar en la biblioteca en una exposición que hemos hecho que la biblioteca ha realizado con libros de todos los invitados a la cátedra, de todas las personas, los conferencistas. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen lo más breve de qué hemos hecho qué ha sucedido en nuestros 10 años, que hoy día casi día por día se están cumpliendo desde que se creó la cátedra, ya que se creó el 29 de octubre, exactamente 10 años atrás, inauguramos en este mismo auditorio la cátedra Bourgeois-Pichard. El orador, como ya lo dijo Manuel, fue el orador invitado, fue, al igual que en esta ocasión, François Herrán, quien en aquel entonces era director del INED, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París. También nos acompañaron representantes de todas las instituciones que apoyaron el proyecto que dio vida a esta cátedra, de la Embajada de Francia, de la Cooperación Francesa, del IRD, del CEPED, del Colegio de México, el doctor Andrés Lira, quien era presidente en ese momento, el presidente del Colegio de la Frontera Norte, el doctor José Luis Lezama, director de nuestro centro en aquel entonces CEDU, y yo misma como responsable de la puesta en marcha de la cátedra. La conferencia inaugural estuvo a cargo del profesor Herrán, como ya se dijo, y el nombre exacto, nada más voy a decir de su conferencia, fue El futuro de la población, perspectivas demográficas, perspectivas éticas. Los invito pues a leerla, como dijo Silvia, en la revista Estudios Demográficos, y les preciso número 61. Un poco de historia. A comienzos de los años 2000, la Embajada de Francia auspició una serie de cátedras, entre ellas la cátedra Bourgeois-Pichard, a la cual el colegio le dio continuidad con la colaboración decidida del INED. Debemos agradecer muy especialmente el apoyo recibido de los directores de esta última institución, señor Herrán y madame Cassés, de las autoridades, así como de la colaboración en todo momento de las autoridades del colegio, que hoy, muchas gracias a François Prudhomme, coordinador académico, que hoy no ha podido acompañarnos, y a los directores de nuestro centro, José Luis Lezama primero y ahora Silvia Giorguli. Gracias también a los colegas del grupo de apoyo de la cátedra, Manuel Ordorica, Alejandro Mina, Alejandro Aguirre, Beatriz Figueroa, Fátima Juárez, que han contribuido en las definiciones de los programas y en la conducción de las sesiones. Aprovecho la oportunidad de agradecer también al personal que ha hecho posible la retransmisión de la cátedra vía videoconferencias a numerosos centros universitarios de los estados de la República y hoy también a la Universidad de Honduras. Un saludo muy especial para nuestras colegas y fieles colaboradoras, Patricia Vargas en el CUSEA de Guadalajara y Marie-Laure Cubés en el Colegio de la Frontera Norte, así como a Viridiana Sosa de la UAM del Estado de México. Esta cátedra se propuso desde sus inicios
Alentar el estudio de la dinámica demográfica, tema que venía perdiendo progresivamente importancia en la investigación y la docencia en demografía en muchos lados del mundo. Para cumplir con este propósito se buscó difundir una demografía que combinara el rigor del análisis demográfico con una apertura hacia otras disciplinas que le enriqueciera, aportando explicaciones desde ámbitos más allá de sus fronteras. Reconocer a Jean Bourgeois-Pichat, colocándole su nombre a la cátedra, pareció natural. Su extensa labor como demógrafo y las enseñanzas que se desprenden de su investigación, marcada por una reconocida creatividad en su forma de asociar un manejo riguroso del instrumental demográfico para responder preguntas esenciales del devenir de la sociedad, todo ello con un profundo sentido de la política pública, no podía engarzar mejor con el objetivo perseguido. Las numerosas conferencias impartidas en estos 10 años han refrendado el espíritu de la cátedra, análisis rigurosos aplicados a temáticas nuevas o respuestas también rigurosas a preguntas de siempre, pero con datos y metodologías originales en sintonía con la problemática demográfica actual. Los invito a que vean y escuchen los videos completos de 20 de las conferencias presentadas en sus versiones en español desde la página de la cátedra en el canal de YouTube del Colegio de México. Y visiten, como ya les dije, los que están aquí en la Ciudad de México y aquí la biblioteca, la exposición que hay en la Biblioteca Cosío Villegas. ¿Qué temas fueron abordados durante estos años? En el transcurso de los años hemos escuchado interesantes conferencias como también dinámicos intercambios de ideas entre el público y los conferencistas. Hemos repasado mucho de nuestros conocimientos, los cuales adquieren dimensiones distintas una vez insertados en realidades demográficas diferentes, como la francesa y las de otros países. Por lo general, más avanzados que nosotros en la post-transición demográfica. Nos hemos enriquecido igualmente con nociones, conceptos e indicadores acuñados para dar cuenta de estas nuevas realidades examinadas siempre desde la perspectiva dinámica que caracteriza a la demografía francesa. Trátese de análisis demográfico sustentado en información agregada o individual, la propuesta analítica sigue siendo zambullirse en los datos para efectuar laboriosas reconstrucciones de indicadores que permitan a su vez dar cuenta de evoluciones de los fenómenos en longitudinal, por cohortes y entre generaciones. Las nuevas metodologías desarrolladas que han sido presentadas en torno a los datos individuales facilitan por su parte la incorporación de variables explicativas provenientes de distintos niveles contextuales individuales. Resuelven los hechos, algunos de los principales problemas del análisis demográfico clásico, pero a mi modo de ver ha hecho perder hasta cierto punto el énfasis que se ponía en la dinámica de la población. Sin haberlo hecho de una manera deliberada, las conferencias de la cátedra han abordado por una parte temas de orden metodológico y revisado los principales temas de la agenda demográfica de lo que va del siglo XXI, vale decir, relaciones intergeneracionales, el envejecimiento, el bono demográfico, la velocidad de renovación de las poblaciones, las migraciones internas y las nuevas configuraciones familiares. Una mirada a los programas de la cátedra así lo confirma. Con excepción del tema correspondiente a la migración internacional, que hoy vamos a remediar con la conferencia de Héron de hoy día sobre las migraciones internacionales que cambian la faz del mundo, como pregunta provocativa, como dice Manuel. Todos estos temas están estrechamente ligados al cambio del régimen demográfico que estamos viviendo, los descensos de la mortalidad y con ello el alargamiento de las esperanzas de vida, los descensos en la fecundidad y los nuevos comportamientos nupciales que los acompañan han delineado en conjunto nuevos escenarios de vida. Escenarios de vida desconocidos por las generaciones pasadas que generan inquietudes entre la población y conducen a veces a posturas catastrofistas. A este respecto, los conferencistas han invitado a adoptar posiciones reflexivas y flexibles que conduzcan a planteamientos de políticas realistas para enfrentar los retos que van surgiendo. Advierten además sobre la necesidad de que las interpretaciones que se avancen sean críticas tanto en cuanto al dato utilizado como de los indicadores que se construyen a partir de ellos.
Los temas que han sido tratados a través de los años pueden ser reagrupados, en mi opinión, en 3 grupos, aunque hay muchas interacciones entre ellos. Proyecciones de población sería un grupo, un importante grupo de trabajo se ha referido a este tema. Elaboraciones muy detalladas en torno a las evoluciones de las esperanzas de vida, de las tasas de fecundidad por encima y por debajo del reemplazo, así como de las transformaciones de la nupcialidad para sustentar los volúmenes de población estimados. En estas presentaciones se hizo mucho hincapié en las limitaciones de estos ejercicios prospectivos si se les lleva muy lejos en el tiempo. No se cuestiona la exactitud de los cálculos que se realizan, el trabajo técnico, más bien dicho, sino los resultados obtenidos bajo hipótesis adoptadas por lo alejado de la realidad que terminan siendo en muchas ocasiones. Sobre el nuevo pacto generacional, que sería el segundo grupo, el análisis de la estructura de la población por edad y sexo, pirámides por edades, en distintos momentos nos coloca frente a uno de los retos más importantes que enfrenta toda población en la actualidad, el de las relaciones intergeneracionales. La dinámica demográfica ha provocado una redistribución de los pesos relativos de los grandes grupos de edades, generando con ellos fenómenos tales como el bono demográfico, la ventana demográfico y el envejecimiento. Estos acontecimientos obligan a una redefinición del pacto implícito de solidaridad entre generaciones. Nuestros invitados han coincidido e insistido en que esta redefinición del pacto intergeneracional debe involucrar a la población de todas las edades y no solamente a los activos y personas mayores. Afirman, por lo demás, que las discusiones sobre las transferencias deben desbordar el ámbito económico y por lo mismo el de las jubilaciones. Las sitúan más bien en el plano de lo político porque las soluciones sobre estos temas requieren de acuerdos sociales amplios y políticas públicas sustentables y duraderas. El tercer grupo sería el de la solidaridad familiar. Cuando los análisis se hacen desde la perspectiva de la familia, lo que se constata de inmediato es la disminución de su tamaño. Las parejas tienen hoy día pocos hijos, pero en las familias coexisten varias generaciones como consecuencia de la elevación de las esperanzas de vida, con la peculiaridad de ser además inestables a causa de la propagación de los divorcios. Podría decirse que esto último ha generado un tanto el mito de que la familia se dirige hacia su desaparición. Trabajos presentados en esta cátedra desmienten este catastrofismo familiar, mostrando nuevas formas de organización familiar, entre ellas la cohabitación de proximidad geográfica o dispersa, donde la proximidad afectiva sigue presente. Los hijos siguen por lo general atendiendo a sus padres, y ya mayores, aunque no corresidan con ellos, y la figura del abuelo se está viendo revalorizada al convertirse en un factor aglutinador en momento en que las familias monoparentales y reconstituidas son cada vez más abundantes. Lo que se estaría en realidad produciendo es una redefinición de las redes de solidaridad intrafamiliares e intergeneracionales. El análisis de las transformaciones que acabo de reseñar conllevan muchas otras dificultades, entre ellas las asociadas a la generación de información adecuada. En el caso de la familia, para dar cuenta de situaciones más complejas como la multiresidencia. Este concepto, presentado en este caso por Toulemont, en una de sus conferencias, surge porque es necesario captar información sobre situaciones como la de los hijos de padres separados o divorciados, o también el caso de las parejas conyugales que ya no comparten una misma vivienda, una situación novedosa, pero ya no lo es tanto en Europa. Para terminar, diría que las conferencias impartidas en estos años nos han ilustrado ampliamente sobre la renovación de las poblaciones desde perspectivas muy formales hasta enfoques de tipo histórico, sin descuidar las consideraciones de tipo ético involucradas en nuestro quehacer de demógrafos, como tampoco la profundización en los nuevos paradigmas metodológicos que rigen nuestra disciplina. Análisis que no soslayan los aspectos técnicos, pero que no olvidan el objetivo de contribuir con sus conocimientos en el quehacer público para conseguir mejores condiciones de vida para la población. Hablando como demógrafo, diría que el riesgo de aprender y repasar nuestros conocimientos, al cual nos ha expuesto la cátedra, ha sido, a mi entender, beneficioso. Gracias.
Bueno, después de esta revisión de lo que han sido estos 10 años de la Cátedra Bourgeois-Pichat, pasamos ahora a la conferencia magistral de François Hérin. Voy a leer brevemente su semblanza curricular. François Hérin es diplomado de l'École Normale Supérieure, posee el doctorado en Estado en Filosofía de la Universidad de París, René Descartes, y el doctorado de tercer ciclo de la Escuela de Haute Étude en Ciencias Sociales y la agregación en Filosofía. Ingresó como investigador al Instituto Nacional de Estudios Demográficos en 1980, donde se desempeñó como responsable de un gran número de encuestas nacionales levantadas por el INED, conjuntamente con el Instituto de Estadística de Francia. De 1999 a 2009 fungió como director del INED y en la actualidad comparte sus labores del director del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Agence Nationale de Recherche, que se ocupa del financiamiento de la investigación científica en Francia, con las de investigador en el INED. Ha formado parte y presidido numerosos consejos, comisiones, asociaciones, entre ellas la Casa Velázquez en Madrid, Sciences Po, Escuela de Economía de París, Asociación Europea de Población, World Science Report, además de dirigir la revista Populación en sus versiones en francés e inglés. Su investigación actual gira en torno a los modelos de parentesco y las estadísticas sociales y étnicas relacionadas con la estimación de la discriminación y las migraciones internacionales, así como las políticas asociadas a estos problemas. Tiene múltiples publicaciones, solamente voy a leer las dos últimas, entre las dos últimas, y las voy a leer los títulos en español. Hablemos de inmigración en 30 preguntas, publicado en 2012. Figuras de la parentalidad, una historia crítica de la razón estructural, publicado en 2009. Y la reproducción de las generaciones, un desafío de Europa, publicado en 2013. Entonces, ahora sí, ya sin más preámbulo, pasemos a la conferencia magistral. Muchísimas gracias, señora directora. Señor secretario general, estimadas y estimados colegas, quisiera agradecerles por el gran honor que representa para mí esa segunda invitación a tomar la palabra en la cátedra Jean Bourgeois-Pichat, 10 años después de la inauguración. Agradezco la constancia de la dirección del Colegio de México y especialmente la perseverancia de la doctora Julieta Quirodan Salgado, que supieron mantener y fortalecer la cátedra a pesar de todas las dificultades. Hace 10 años había enfocado mi ponencia sobre las dimensiones éticas de las proyecciones demográficas, que giraban esencialmente en torno a la evolución de la fecundidad y de la mortalidad, dos temas mayores de la obra de Jean Bourgeois-Pichat. Quisiera hoy abordar una cuestión en la que he trabajado estos últimos años, la delicada y muy controvertida cuestión de las migraciones internacionales. Confieso que el título de mi ponencia suena un tanto pretencioso, una pretensión apenas atenuada por el punto de interrogación. Es pretencioso porque es demasiado general, es pretencioso también porque México es seguramente uno de los lugares del mundo en que más se ha trabajado sobre el fenómeno migratorio. Lo sabemos todos, el movimiento migratorio entre Estados Unidos y México constituye con mucho el mayor corredor migratorio entre México, el mayor corredor migratorio bilateral del mundo, hasta el punto de que uno debe cambiar de escala para representar correctamente todos esos movimientos y hacer comparaciones con otros corredores. Por ejemplo, en Europa, el corredor entre Turquía y Alemania es el más importante, Francia y Argelia es mucho más limitado, y no he representado aquí las corrientes un poco especiales que existen entre las ex-repúblicas rusas y Rusia. Bueno, entonces la situación de México es muy, muy especial respecto a las migraciones. No se ve qué contribución original podrían prestar los investigadores europeos a sus colegas mexicanos y estadounidenses, a menos de vivir y trabajar con ellos para montar proyectos comunes. De hecho, no voy a ofrecerles datos nuevos sobre el fenómeno migratorio, sino algunas reflexiones o divagaciones
generales que en cierta medida reflejan una visión europea y a veces francesa de las migraciones internacionales. Mi esperanza es que ese cambio de aires puede ser útil. Después de todo, el dépaysement es una de las metas de la cátedra Bourgeois-Pichat. Cambiar la faz del mundo, esa expresión un tanto pomposa, la tomo prestada de un simposio organizado en 2003 por un pequeño lobby anti-inmigración francés, el Instituto de Geopolítica de Población, bajo el título Ces migrants qui changent la face de l'Europe, esos migrantes que mudan, que transforman la faz de Europa. El simposio fue presidido por el difunto Jacques Dupaquier, famoso por sus estudios de demografía histórica y de historia de la demografía, el cual, una vez jubilado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, fue lector Academia de Ciencias Morales y Políticas y se volcó en cuerpo y alma a advertir a la sociedad francesa de los grandes peligros que corría, a su juicio, la identidad cultural de Francia y de Europa, a causa de la inmigración masiva procedentes de países musulmanes y subsaharianos. Curiosamente, el simposio tuvo lugar en la UNESCO, en la sede de la UNESCO en París, a pesar de que su contenido era diametralmente opuesto a los valores de la organización internacional. Pero el título, esos migrantes que cambian la faz de Europa, era tan ambivalente que la UNESCO no sospechó el verdadero objetivo de los organizadores. En realidad no se trataba de celebrar el poder de transformación de los inmigrantes, sino de denunciarlo. Las actas del simposio, publicados al año siguiente, enumerarían los impactos negativos de los inmigrantes del sur sobre las finanzas públicas de Francia, su sistema de enseñanza, su identidad cultural, etc. Según los organizadores, la culpa del desastre no la tenían tanto los propios migrantes como los estadísticos, y por encima de ellos, los estadistas, por haber sido incapaces de tomar la medida estadística del fenómeno migratorio y haber reaccionado a tiempo. Los autores tomaron como blanco el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, entonces bajo mi dirección. Esos migrantes no era una fórmula admirativa, sino una manera de destacar un grupo especial, los migrantes turcos, árabes y subsaharianos, que presentaban la mayor distancia cultural respecto a los países de acogida. Y cuando la UNESCO se dio cuenta del contenido de las actas, era demasiado tarde. Me parece significativo ese malentendido sobre la significación de la expresión cambiar la faz de un continente. De ahí el tema de mi ponencia. ¿Qué tipo de cambios podemos imputar a las migraciones internacionales? ¿Hasta qué punto tiene sentido la voluntad de calcular los costes y beneficios de las migraciones para los países de salida y los países de destino? ¿En qué medida las migraciones transforman las sociedades? Para responder a estas preguntas me enfocaré en las justificaciones demográficas y económicas que se suele dar a las migraciones internacionales en el debate público, justificaciones generalmente de tipo utilitarista. Abordaré la tensión que divide la comunidad de los demógrafos entre, de un lado, el enfoque clásico sobre la migración de asentamiento, en francés decimos la migración de peuplement, que es una expresión bastante peyorativa utilizada en el debate público. Y de otro, la insistencia más reciente sobre la migración como circulación, movilidad transnacional, estrategias de actores o de grupos de interés que desafían las viejas políticas soberanistas de los estados. Y estrechamente ligado a esa tensión es el dilema, un falso dilema, diría yo, entre inmigración de trabajo y inmigración familiar. Eso me llevará a volver a abordar un sueño constante de las políticas migratorias, mantenido por los empresarios, los estados, algunas organizaciones internacionales como la OCDE. El sueño consiste en querer ajustar estrictamente la inmigración a las necesidades económicas del país de acogida.
Es decir, limitar las migraciones internacionales a la migración laboral, la más breve posible, a fin de impedir la migración de asentamiento sin finalidad directamente económica. Ese sueño lo realizan ahora mismo a la perfección los países sin Estado de Derecho, y en particular los países del Golfo, que aplican contratos de trabajo temporario draconianos, con sistema de patrocinio dominado por garantes, imponiendo una severa compartimentación física de los migrantes por origen y prohibiendo la integración de la población local y a veces el mismo contacto físico o visual con la población local. Sistema aún más sorprendente si se toma en cuenta que los migrantes en algunos de los países del Golfo representan más de 70% de la población, o 80%. Y aquí, por ejemplo, la proporción de inmigrante en una selección de países de destino en 2010, y ve que la parte alta está ocupada por los Emiratos, Qatar, Kuwait, etcétera, con cifras, porcentajes absolutamente fabulosos de la población constituida por inmigrantes, pero severamente, estrictamente separado del resto de la población y también limitado en el tiempo. Hay algunos estudios sobre la evolución de este sistema. Los especialistas ingleses, por ejemplo, dicen que no puede durar, que está condenado. Ya veremos. La misma ilusión, una migración laboral sin migración familiar. La misma ilusión ha nutrido durante siglos las migraciones forzadas, la esclavitud primero, y medio forzadas, el sistema de los indentured workers, de los coolies, o más recientemente y apenas más suave, el sistema del credit ticket, llevado a cabo por los migrantes asiáticos, cuyo reembolso era supervisado de cerca por los caciques de las comunidades. Idealmente, la meta común de tales prácticas es que la migración pueda reparar la faz económica o la faz demográfica de un país, pero en ningún cambio cambiar su faz sociocultural. Se admite a lo máximo que palie la falta de brazos o la falta de niños en los tiempos de reconstrucción en la posguerra, que preste ayuda a la recuperación económica en los países que habían acumulado un importante retraso, pero es fuera de cuestión que esa cirugía reconstructiva se transforme en una cirugía de trasplante. Ese es, en breve, el fantasma que sigue rondando en Europa, en el debate público, en torno al poder de transformación de los inmigrantes. Volvamos ahora a esas cuestiones con más detalles. Algunas palabras primero a propósito de las corrientes de investigación que se reparte el dominio y que a mi juicio está marcada por oposiciones muchas veces artificiales o digamos exageradas. El paisaje actual de los estudios migratorios está marcada por, bueno, 3 o 4 corrientes. Primero, la visión clásica, cultivada por los demógrafos, considera las migraciones internacionales a través del prisma del saldo migratorio, net migration, junto con el crecimiento natural, los nacimientos menos las defunciones, las entradas y salidas de migrantes es un componente mayor del crecimiento de una población, teniendo en cuenta que la contabilidad demográfica se realiza generalmente en un marco anual y nacional, en clara dependencia con respecto al sistema político-administrativo del control de las poblaciones y también de rendición de cuentas del Estado. De ahí derivan las preocupaciones, perfectamente legítimas, por la parte relativa de la migración y el crecimiento de la población residente o su contribución a la tasa de fecundidad nacional, la distribución de los motivos de entrada, trabajo, familia, asilo, estudios, etc.
salud, el grado de inserción y de integración de los migrantes, la importancia de las uniones mixtas, la comparación entre la trayectoria social de la primera generación, los propios migrantes, y de la segunda, sus hijos nacidos o criados en el país de acogida. Los obstáculos debido a las discriminaciones, los costos de la inmigración por las finanzas públicas, para el régimen de protección social, etcétera, etcétera. Entonces se ve toda una cadena de problemas que siguen ocupando una proporción considerable de demógrafos y de sociodemógrafos, diré yo, en cada país. En ese tipo de estudios, la cuestión de los retornos no juega un papel central, sobre todo si quedan difíciles de medir. Se sabe que los retornos reducen el porcentaje de migrantes asentados de forma duradera, pero lo importante en esa perspectiva es la migración de poblamiento o de asentamiento permanente, al menos un año, si se sigue la definición internacional de las Naciones Unidas, y todas las consecuencias que conlleva al nivel demográfico, económico y social. Otra línea de investigación, como ya saben, se enfoca sobre la circulación de los migrantes, su movilidad, sus vaivenes, su capacidad estratégica de franquear las fronteras, a pesar de las políticas restrictivas y de los muros de defensa, y de repartirse de un lado y otro de la frontera. Por ejemplo, para alimentar el comercio étnico. Es el tema ahora dominante del transnacionalismo, de las redes internacionales de migrantes, de las múltiples identidades, del multiculturalismo, etc. Sin sorpresa, esa corriente ha emergido entre los antropólogos y más tarde entre los geógrafos y, en cierta medida, los politistas. Produce descripciones extremadamente vivas y elocuentes de los comportamientos, de los microcomportamientos de los migrantes. No presenta a los migrantes como víctimas, sino más bien como estrategas, dotados de sus propios proyectos, capaces de orientarse en la selva de los reglamentos y a veces con mucha soltura, de jugar con las reglas, y finalmente de burlarse de las pretensiones soberanistas de los estados, al menos en las presentaciones más optimistas de esos trabajos. Esa antropología a veces muy fina de las trayectorias migratorias puede llegar a una verdadera celebración del poder de actuación de los migrantes. En algunas publicaciones, los migrantes transnacionales aparecen como los verdaderos héroes de los tiempos modernos. La prefiguración de un modelo de movilidad que podría generalizarse en nuestra sociedad. El primer problema de este enfoque es que falta de precisiones sobre la amplitud del fenómeno. Alrededor de un cuarto de los inmigrantes, depende por supuesto de los países, de los tiempos, etc., pero bueno, muchas veces gira en torno a esa proporción. Alrededor de un cuarto, una tercera parte de los inmigrantes vuelvan a su país o reemigran hacia un tercer país. Pero la mayoría, después de todo, se queda en el país de destino y contribuye a transformar su composición y a transformarse ellos mismos con el contacto de la sociedad del país de acogida. Se sabe ahora, y desde hace poco, gracias al análisis de los registros de las compañías de navegación, que de los 10 millones de europeos que migraron a los Estados Unidos entre 1900 y 1914, la tercera parte volvieron definitivamente a sus países. Parte de ellos para perderse en las masacres de la Primera Guerra Mundial, que es una terrible paradoja. Aquí, no sé si, bueno, ya veremos eso. La importancia de los retornos, incluso para una migración tan clásica como la europea hacia los Estados Unidos, ese fenómeno, la importancia del retorno, no impide
no invalida la trascendencia de las migraciones europeas para la formación de las sociedades norteamericanas. La migración como circulación y la migración como asentamiento son dos fenómenos objetivos, reales, que merecen ser estudiados a la par, de forma articulada y con visión y método dinámicos al curso del tiempo por los mismos investigadores. Personalmente milito para que las dos corrientes trabajen juntas. Una tercera corriente se centra más en la interpretación de los resortes o de los factores de las migraciones internacionales y pone de relieve el sistema de dominación que desarraiga a los migrantes a través de las desigualdades entre naciones, los conflictos de intereses que alimentan las guerras civiles, sin olvidar las normas que perpetúan el deseo de migrar en vez de resistir in situ. En esa corriente los migrantes son más víctimas que actores, son movidos como limadura de hierro por la mundialización, la globalización y tan alienados que contribuyen a su propia explotación. En este caso, cabe insistir sobre el hecho de que muchas veces esos estudios tienen una sólida base objetiva. La mayor parte de las migraciones en el mundo son todavía migraciones forzadas, migraciones de refugios. Europa hoy todavía está enfrentada a la presión migratoria de las víctimas de las guerras civiles en Siria, en Irak, en Eritrea, son los principales candidatos a la migración, pero a menos que sean cristianos y ni siquiera en este caso, Europa no está realmente lista a recibir esos candidatos a la migración. Entonces, los resultados recientes de la llamada historia conectada confirman que la propia migración laboral se ha recaído en muchas ocasiones en sistemas de coerción más o menos drásticos, siendo la esclavitud solamente una forma extrema de ellos. Tengo aquí una imagen de los principales flujos de migración de larga distancia durante un siglo. Son estudios bastante recientes. Hay una serie de autores que descubren que no solamente entre Europa y América, sino también viniendo de la India, de China, de Japón, de África, etc. Y después entre Rusia y Manchuria, o Manchuria y Japón, India y el Océano Indio, etcétera, etcétera. Una cantidad impresionante, mucho más importante de lo que se pensaba, migraron, pero con regímenes de coerción muy fuerte. Y esto está basado en estadísticas de aduanas y que parecen bastante fiables. La mitad de los hombres que emigraron a América del Norte con del Sur antes de 1800 no pagaron su pasaje porque eran trasladados en el marco de un contrato de esclavitud o de trabajo forzado. Antes y después del auge de la trata transatlántica de esclavos, el uso de trabajadores forzados o medio forzados jugó un papel decisivo en la explotación de las colonias, tanto en el Océano Indio, por ejemplo, la isla de la Réunion en Francia, como en el Caribe, con una amplitud subestimada hasta ahora. Los indentured workers existían antes de la realización de la esclavitud, pero también fueron utilizados como sustituto de la esclavitud después de la prohibición de la trata transatlántica. Quisiera insistir en la necesidad de reunir esas distintas corrientes de investigación. Los emigrantes son a la vez estrategas y víctimas, circulan y se establezcan, son forzados y tienen voluntades, y todo eso constituye una cadena, un espectro muy amplio y no fácil de identificar y de analizar.
lo que quiere decir que la demografía de las migraciones no se concibe sin lazos estrechos con la historia, la geografía, la economía, la antropología. Bueno, no necesitan oírme para estar convencidos de ello. Quisiera abordar ahora, y esto va a cruzar algunos de los temas que ya he abordado, el problema de las justificaciones de las migraciones. Cuando era director del INED, muchos periodistas o políticos o presidentes de asociaciones humanitarias, por ejemplo, me preguntabas, pero señor director, ¿puede darnos algunos argumentos para justificar la inmigración, pero argumentos que pueden ser oídos por los políticos, por los empresarios, etcétera, etcétera? Y he tenido la sensación de que una parte de esa gente que de hecho defendía los derechos de los inmigrantes y no su utilidad, practicaban una especie de utilitarismo del segundo grado. No eran utilitaristas ellos mismos, pero tenían la impresión de que solo los argumentos utilitaristas podían ser entendidos por sus contrapartes, por los policy makers. Y eso, ese problema de la argumentación, de la elección del registro de argumentación, hace pensar en lo que pasó con los abolicionistas, la gente que especialmente en Gran Bretaña, durante esos debates parlamentarios fantásticos, hay que leerlos, son apasionantes. Durante decenios hubo un debate en el parlamentario británico sobre la abolición de la esclavitud, primero de la trata transatlántica. Y había, resumo, simplifico, por supuesto, pero había dos tipos de argumentos. Había el argumento religioso, que era el equivalente al argumento humanitario de hoy, que somos todos hijos de Dios y que entonces eso funda una igualdad básica entre nosotros y que por eso no se puede justificar en absoluto la esclavitud. Y había otro tipo de argumentos económicos. Por ejemplo, hay un argumento que fue muy, muy eficaz porque los ingleses eran muy sensibles a esa pregunta. Eso cuesta mucho dinero a la Navy. El traslado de los esclavos es algo muy caro y de hecho perdemos más dinero de lo que ganamos con la esclavitud. Y la cosa interesante en este asunto es que gente como Wilbur o los grandes defensores de la abolición, después de algunos fracasos, fueron convencidos de que después de todo había que utilizar los argumentos utilitarios porque eran los únicos que el Parlamento británico era capaz de entender. Entonces, estamos un poquito en ese tipo de esquema y le sugiero que una parte importante de los estudios demográficos sobre las migraciones tendrían que incluir los estudios de los debates, el debate público sobre las migraciones y estudiar no solamente las palabras, eso sí es fácil, hay una serie de software que permiten sacar el vocabulario y analizar el vocabulario de Sarkozy sobre las migraciones, esto se hace en un cuarto de hora, pero es mucho más difícil identificar y estudiar los argumentos. Por ejemplo, hay un argumento muy difícil de contradecir, es el argumento se dice la tonelada de las Danaídes, si usted empieza con hacer una reforma A, esto va a llevarnos a B, que va a llevarnos a C, y no hay fin, no podemos ver el fin de eso, y al fin y al cabo llegaremos al resultado exactamente inverso de lo que queremos, la catástrofe de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio homosexual puede llegar a la destrucción de la sociedad. Ese tipo de
de argumento está utilizado en una gran cantidad de debates públicos, son muy difíciles de refutar, y hay así una serie de argumentos. Hirschman había hecho un libro sobre la retórica reaccionaria, pero se puede observar que en la izquierda también se utilizan los mismos tipos de argumentos, bueno, por ejemplo, el efecto perverso es un argumento importante, la vertiente ¿cómo se llama? Saboneuse. Jabonosa. La vertiente jabonosa. La pente savonneuse, que es el otro nombre del argumento bueno, etc. Entonces, no tenemos hasta ese momento software que son capaces de identificar ese tipo de argumentos. Hay un autor canadiense, Douglas Walton, que pasó su vida publicando libros y libros, volúmenes y volúmenes sobre todos los sofismas, todos los argumentos de ese tipo, y se podría tomar eso como base para identificar los argumentos. Bueno, entonces, sí, el utilitarismo, los argumentos utilitarios son muy útiles en el debate público, pero el problema es que muchas veces son falsos o imposibles de demostrar. Hay una variante de esto, el interés demográfico. Tenemos que reparar o fijar nuestra pirámide de edades, no tenemos suficientemente población activa, es un tema europeo, típicamente europeo, especialmente en países como Alemania, por ejemplo. Y el problema es que, bueno, ¿tienen los migrantes más derechos si pueden decir que contribuyen a la reforma demográfica de un país? Este es un problema importante. Bueno, para aclarar esa cuestión, tenemos que empezar por el principio, por la teoría de Adam Smith, que seguramente conoces, se encuentra en todos los manuales de migraciones. En el antiguo régimen se solía controlar las salidas de migrantes, no las entradas, o muy poco las entradas. La inmigración era percibida como una pérdida de sustancia y desde el punto de vista político como una fuga o una deserción de los súbditos de la corona, salvo si estaba organizada en el marco de un programa oficial de colonización. Hoy en día, los últimos regímenes comunistas, como Cuba y Corea del Norte, prohíben las salidas tanto como las entradas. Y eso deja huellas. Por ejemplo, he aquí una cosa impresionante, un resultado del censo llevado a cabo por Alemania en 2011. No habían llevado censos desde 1986, entonces es un censo apasionante, y se quedaron sorprendidos porque había 1,5 millones de habitantes menos de los que se esperaba, y la mayor parte de ellos eran inmigrantes que ya no existían en los nuevos Länder, la ex-RDA. Y se nota aquí entonces el porcentaje de población con Migrationshintergrund, es decir, reunidas la primera y la segunda generación. Y se nota la increíble, el foso, el gap absolutamente increíble que hay entre Alemania del Norte, Hamburg, muy cerca de la ex-RDA, y los 5 nuevos Länder donde la gente no está acostumbrada a la existencia de las migraciones. Es en esos Länder que precisamente hay los movimientos más racistas y antimigraciones de toda Alemania, a pesar de que son las zonas donde hay menos inmigrantes. Es una paradoja muy interesante, pero es una herencia, un legado de la época comunista. Y eso es un argumento interesante, es decir, que la oposición firme a la inmigración tiene algo que ver con esos regímenes que no tenían Estado de Derecho. Bueno, Adam Smith, 1677, algo así, en el
1776, se opone a la teoría de que había que controlar las salidas y las entradas de inmigrantes. En la riqueza de las naciones razona de forma diferente. Según él, los pobres, al migrar, restablecen el equilibrio de los factores entre las áreas pobres y las áreas ricas. Por ejemplo, entre Escocia e Inglaterra, o dentro de Inglaterra. Por lo cual, concluye Smith, tenemos que agradecer a los migrantes. Tenemos que agradecer a los pobres que migran. Es una palabra de Adam Smith. Esas breves líneas de la riqueza de las naciones esbozan el modelo que dominaría los estudios migratorios. La migración como retorno natural al equilibrio, como reductor de desigualdades, o sea, como mecanismo de homeostasis. Conocemos esas variantes de los modelos gravitacionales de la migración, que supone que los inmigrantes intentan huir de las zonas pobres hacia las zonas ricas, o variante demográfico, de las áreas superpobladas hacia las áreas menos densas. Esa es al menos la teoría, bastante mal ajustada a los hechos, como todos sabemos ahora. Al lado de la teoría, Adam Smith tenía una visión más realista del fenómeno migratorio. El capítulo de la riqueza de las naciones, que trata de los salarios, contiene un aforismo famoso: el hombre es de todos los tipos de equipaje el más difícil de transportar. El hombre es de todos los tipos de equipaje el más difícil de transportar. Adam Smith no atribuye esa reticencia a los múltiples vínculos que cada uno tiene con su familia, sus familiares, su tierra, sus bienes, su modo de vivir, su cultura, su idioma, etc. No. A su juicio, esa reticencia a migrar, a pesar de las oportunidades económicas, refleja sobre todo la ligereza y la inconstancia de la naturaleza humana. ¿A quién alude Smith? Quizás a la irracionalidad de los propios migrantes, posiblemente a las políticas que restringen el derecho a la inmigración y el derecho a la inmigración, pero la hipótesis más cierta, a mi juicio, es que en aquella época, es algo que hemos olvidado, la gran mayoría de los flujos migratorios eran flujos forzados. No había forma de hacer migrar a la gente sino por fuerza. El modelo liberal de la migración como medio a la vez natural y racional de superar los desequilibrios entre zonas económicas se aplicó en cierta medida en los siglos XVIII y XIX, a la hora de las grandes migraciones transatlánticas de los europeos. Después de 1840, digamos, no antes, muy poco, raras veces antes. Más adelante veremos que la realidad fue más compleja. Otro factor fue la política de expulsión de los pobres, de los sujetos alborotadores, de los heréticos, de los marginados en general, que reinaba antes de la creación progresiva de la protección social. La creación de la protección social en Europa y particularmente en Alemania, hay relatos absolutamente claros a ese respecto, era una forma de reaccionar a la inmigración de los pobres fuera de Prusia. El famoso problema que todavía agita a Max Weber en su famosa encuesta sobre los trabajadores alemanes cerca de Polonia. Fue decisivo también el papel de las compañías navieras, cuyo desarrollo fue a la vez consecuencia y causa de las migraciones masivas mediante la baja constante del coste de la travesía. Hay una baja muy impresionante del coste de la travesía en algunos decenios, precisamente por el impacto de las migraciones masivas mismas. En retrospectiva, y a pesar de todos esos push y pull factores poco espontáneos, las grandes migraciones transatlánticas de los decenios 1840 y 1920 se acercaron al modelo de las migraciones sin frontera, del que se habla mucho hoy entre los juristas y los militantes pro migración. En el curso del siglo XX, las políticas migratorias jamás aplicaron el modelo liberal de la migración en equilibrio, salvo para las élites.
Las élites, en regla general, con la única excepción de los últimos regímenes comunistas, siguen disfrutando del derecho a emigrar como del derecho a inmigrar. Pero para la gente común, para el vulgo, otras consideraciones prevalecieron en la definición de las políticas migratorias, sea de tipo utilitarista, sea de tipo soberanista o identitario, sea los dos a la vez. Entonces, ahora si examinamos los cálculos coste-beneficio que se multiplican ahora mismo, especialmente en todas partes, sobre entonces el impacto en términos de costes y beneficio para las finanzas públicas. Hay un estudio reciente publicado el año pasado de la OCDE que indica que el impacto es muy débil, que es un poco más, ligeramente negativo en Francia y en Alemania, pero eso viene de la estructura de la pirámide de edad de los migrantes. Es decir, que los grandes flujos de los años 60 en Alemania y en Francia, que no han sido superados recientemente por los flujos de los años 80 o 90, no han sido reanudados de la misma forma, de forma que los viejos inmigrantes no son compensados por las cotizaciones de los nuevos migrantes. Es un efecto, depende de la pirámide de edad de los migrantes, de la historia de los flujos, pero en realidad cada uno, sea migrante o no, participa un ciclo de vida y costemos mucho cuando nacemos, después contribuimos bastante y después al envejecer costemos otra vez, etc. Y ese ciclo es lo mismo para todo el mundo. Por supuesto, si uno está educado, las variaciones son mucho más fuertes, costemos mucho más y aportamos mucho más, pero eso explica que al fin y al cabo todos los estudios sobre el coste de la migración no son muy probantes. Se desarrolla ahora mismo en Francia, en Alemania, en los Países Bajos, donde he pasado un año estudiando ese fenómeno, estudios, digamos, paralelos de amateurs o ¿cómo se llama eso? De escribidores que pretenden calcular el verdadero coste de la inmigración. Y es interesante mirar cómo lo hacen. Por ejemplo, uno de los más influyentes autores que logró muy recientemente, hace 2 semanas, hacer publicar un libro en la colección famosa de Para los nulos. Usted conoce esa colección. Intenta calcular el coste de la inmigración incluyendo los gastos ligados a la segunda generación. Es decir, no solamente toma en cuenta lo que cuesta a las finanzas públicas la acogida de los migrantes, por ejemplo, los centros de retención o el asilo, el tratamiento de las demandas de asilios, etc. Y cada uno de esas operaciones cuesta al país algunos centenares de millones de euros. Pero lo que hace es algo mucho más importante, mucho más, franquea una etapa muy importante, incluye la segunda generación, y por ejemplo toma el sistema de educación y dice, dentro del sistema de educación, dentro de la enseñanza primaria o secundaria, hay 25% de los niños que son de origen extranjero, que son hijos de inmigrantes o migrantes. Tomemos 22% del presupuesto del Ministerio de Educación y ya está, tenemos el coste de esa parte de la población y después trata de generalizar ese tipo de cálculo a todas las líneas presupuestarias del Estado. Y claro, es muy difícil porque no existen estadísticas que dicen exactamente cuánto cuesta la población según sus orígenes por ese tipo de ministerio de administración.
Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de esa estimación? Decir cuánto cuesta 22% de la población a los 78 restantes. Si se toma una generación más en Francia, llegamos a una tercera parte del país que tiene un padre o uno de los abuelos inmigrantes. Y entonces vamos a calcular lo que cuesta la tercera parte de la población a las dos terceras partes restantes, que claro, se vuelve completamente absurdo. Es absurdo desde el principio, pero creo que hay que entender bien cómo funciona. Y claro, pasando así de los flujos de los primo arribantes, como se dice en francés, de los nuevos inmigrantes del año, pasando así de los flujos a los stocks, incluyendo la segunda y quizás la tercera generación, ya no se calcula en centenares de millones, sino en millardes, en billones. Y son esas cifras que ahora son utilizadas en el debate público, en Francia, en Inglaterra, en los Países Bajos, etc., para decir, ya ve usted cuánto nos cuesta la inmigración. Es interesante ver cómo, y claro, los economistas no responden a esas porque les parecen tan tontos, tan simplistas, que hay muy pocos economistas que consideran que ese tipo de problemática es digna de refutación. Y esto es un gran problema cuando hay tanta distancia entre los protagonistas de un debate público. Hay, por ejemplo, ideas preconcebidas sobre el benefit tourism, como se dice en Inglaterra, o el welfare tourism, como se dice en Estados Unidos. El hecho de que un factor con mayor principal de migración sería el deseo de tomar beneficio de la protección social de los países de destino. Cuando uno toma una visión general del problema, se da el caso de que en los últimos años las migraciones más importantes de los años 2000 fueron centradas hacia España y hacia Estados Unidos, que precisamente son los países que poca protección social tienen. Entonces es una paradoja. Cuando uno cruza la generosidad de la protección social con la destinación de los flujos, los contraejemplos son más numerosos y más importantes que los ejemplos. Entonces, esa idea es muy arraigada en el debate público, es muy fuerte. Hay una forma de, aquí es una estadística, entre otras, de la importancia de los inmigrantes e hijos de inmigrantes, de un inmigrante o de dos inmigrantes, en varios países de Europa, entre los 25 y 54 años. Y se nota que Francia tiene el mayor porcentaje, 22%, 13, 14, 27, porque somos en una faja de en una serie de edades en que el porcentaje es aún más importante que cuando se toma toda la población con todas las edades. Suecia, por ejemplo, especialmente a causa de una política de acogida de los refugiados muy, muy fuerte, sin ejemplos, salvo Noruega y en cierta medida Suiza, también tiene un importante porcentaje. El Reino Unido tenía pocas migraciones en los años 50. Había intercambios con el Commonwealth, pero la inmigración del Reino Unido en los años 60 era muy, muy por debajo de lo que se observaba en Francia, muy por debajo, etcétera. Y se nota que lo mismo con Alemania. Alemania fue el primer país de inmigración de Europa en los años 90, pero había flujos bastante bajos en los 70 y 80. En los 60 sí era importante.
Y España, he leído, por ejemplo, recientemente, hace un año o 2 años, un estudio sobre la integración de los hijos de inmigrantes en España, que era un estudio extremadamente positiva, diciendo que España era un país fabuloso para la integración, pero son muy pocos, ¿eh? Apenas están empezando la segunda generación en España. Entonces no tiene mucho sentido hacer comparaciones entre países cuando la historia de los flujos, la historia de la importancia relativa de la primera y segunda generación es tan diferente. Y no hablar de Portugal e Italia, ¿por qué? Porque son países que recientemente volcaron del estatuto de país de emigración al estatuto de país de inmigración. Entonces, muy rápidamente, está aquí, es para el crecimiento de la población año tras año, desde los años 50. La parte rosada corresponde al crecimiento natural. ¿Rosada o rosa? ¿Rosa? Es igual. Y la parte oscura al saldo migratorio. Y se nota lo que yo decía a propósito de Alemania. Alemania fue un país de inmigración muy importante en los años 60, principios de los años 70, pero después el país entró en una depresión demográfica importante, más defunciones que nacimientos, se nota, y fue, como ya lo dije, a finales de los años 80, principios de los años 90, el país más importante de inmigración en Europa. Después ha bajado y ahora está volviendo otra vez a ser uno de los países más atrayentes en Europa. El Reino Unido, como ya lo decía, es un país de inmigración bastante reciente, ¿eh? Y esto explica por qué la segunda generación tiene poca importancia en Gran Bretaña en comparación con Francia. Aquí está Francia. Y eso es sorprendente porque, bueno, tenemos en 62 la vuelta de los repatriados de Argelia, pero los migrantes fueron utilizados durante las épocas de la reconstrucción, del desarrollo de las 30 gloriosas, como se dicen. Después se interrumpió en 73 por la crisis del petróleo y hubo oscilaciones, fluctuaciones muy importantes, especialmente en los años 2000, pero que no tienen nada que ver con los flujos de los años 60. Aquí está España, son esquemas a la misma escala, ¿eh? Son esquemas por 1000, entonces se puede comparar esos esquemas. Se nota que cada país tiene su historia, entonces edificar una política migratoria común en Europa para todos esos países es un ejercicio extremadamente difícil. Es un reto increíble. España tenía un crecimiento natural muy fuerte que ha bajado, que se ha anulado. Claro, los inmigrantes había más emigrantes que migrantes, o el saldo migratorio era negativo en los años 60. Fue interrumpido por la interrupción de la suspensión de las migraciones de trabajo por Francia y Alemania, y después España fue el gran país de inmigración en Europa, atrayendo a marroquíes, ucranianos, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora se ha bajado y la burbuja financiera ha explotado y la burbuja migratoria después también. Noruega es un ejemplo interesante de un país que no tenía migraciones en los años 50 o 60, o muy pocas, y que se ha especializado en la acogida de migrantes de refugio. Y Suiza es un caso muy especial, que a pesar de la ordenanza limitando el número de extranjeros, decidido por el gobierno cada año después de 1970 y ahora introducido dentro de la ley por un referéndum reciente, a pesar de todo eso, no ha logrado limitar el número de extranjeros. El número de extranjeros ha doblado en Suiza y no tienen
12 o 15% de su población extranjera en primera generación, pero 28, algo así, que es un número sin contar los migrantes diarios, que también son importantes en Suiza. Y Estados Unidos, en comparación, es un paisaje muy diferente. Es interesante ver que cuando la época de las cuotas por origen nacional, que eran vigentes entre 1923 y 1965, proporcionalmente los Estados Unidos tenían menos inmigración que Francia. Francia era un país de inmigración mucho más que Estados Unidos hasta la abolición de las cuotas por origen nacional. Entonces la idea es una idea preconcebida que se encuentra en todas partes. Estados Unidos es normal, es un país de inmigración por naturaleza, mientras que Francia no, Francia es una vieja tierra, etc. Entonces la inmigración es algo muy excepcional que hay que limitar o que endosar en forma muy... Pero en fin, hemos conocido en los años 60 y hasta en los años 50, un periodo en que teníamos proporcionalmente más migrantes que los Estados Unidos. ¿Y cuál es la razón de eso? Es que los outsiders, cuando entran en un país, muy rápidamente adquieren la mentalidad de insiders y consideran outsiders los siguientes. Ils ferment la porte derrière eux. Cierran la puerta detrás de ellos. Y ese fenómeno es algo, y tiene aquí una ilustración donde está, aquí está, el porcentaje de inmigrantes, de gente nacidos al extranjero, ha constantemente oscilado, no tiene nada natural, es el efecto de las políticas, de los movimientos sociales, legales, etc. No hay nada natural en esa... y se nota que los cuotas by national origins han sido extremadamente eficaces en todos esos periodos. Ahora, con las proyecciones de 19% de foreign born en los estadounidenses, llegaron a un nivel debajo de Francia y muy por debajo de Suiza, por ejemplo. Entonces va en contra de las ideas preconcebidas. Bueno, lo que es claro en el caso de los Estados Unidos es la constancia, la relativa constancia, salvo en los últimos años, de todos esos índices. Quisiera terminar con ese gráfico que representa los flujos de inmigración registrada por el Ministerio del Interior en Francia, flujos que provienen de países fuera de la área económica europea, es decir, la Unión Europea más Noruega, Islandia y no sé qué, algunos, no me acuerdo. Entonces, no europeos, digamos, no europeos. Y hay aquí un desglose de los inmigrantes según los motivos oficiales. Se nota la importancia de la migración estudiantil, 50.000, 60.000 estudiantes nuevos cada año. ¿Por qué están registrados con migrantes? Vienen de países no europeos y su estancia dura al menos un año. Es la definición oficial que no está respetada por los Estados Unidos, pero que en Francia sí está aplicada. Después, las familias de franceses. Esto corresponde a la migración matrimonial. No se utiliza la palabra en Francia, en inglés, por ejemplo, en Países Bajos se dice huwelijk migratie, marriage migration. La persona que llama
es francés o francesa. Puede ser de origen extranjero, y la mayor parte de ellos son de origen extranjero, y eso plantea un problema a algunos. Pero esa gente tiene el derecho de esposar a cualquier persona, incluso si es extranjera. Entonces es el derecho de esposar a un extranjero o una extranjera, y eso alimenta las migraciones a Francia de forma considerable, 50.000 personas cada año más. Después, la reagrupación familiar. Entonces, los casamientos con extranjeros, bueno, puede ser parte de la reagrupación familiar, entendido en el lato sensu, pero en el senso estricto hay que hacer una separación entre la migración de matrimonio, la migración matrimonial y el reagrupamiento familiar. En el primer caso, la persona que él llama, el llamante, decimos, l'appelant, es francés. En el segundo caso, el llamante es extranjero, pero beneficia de otro derecho, el derecho de vivir en familia, que es un derecho internacionalmente reconocido. Entonces, y después hay la migración humanitaria, que incluye básicamente la acogida, el reconocimiento de las demandas de asilios, que el porcentaje en Francia es más o menos gira en torno a 11% de las demandas aceptadas. Y luego viene la migración directa de trabajadores. La migración laboral directa, la introducción directa de personas cuyo motivo oficial es es insignificante, es bajísimo en comparación, por ejemplo, de Canadá. Canadá acoja a 20 veces más inmigrantes laborales directos, aunque Canadá tenga 2 veces menos población que Francia, 30 millones en vez de 60, digamos. Entonces, lo que se puede sacar de esa cifra es que, primero, sí, eso corresponde a los 7 años de Sarkozy, 2 años como ministro de Interior y 5 años como presidente de la República. Hay un efecto en los años 2006-2007, es la aplicación, la implementación progresiva de la ley de 2006, que ha ralentado todos los dossiers, los expedientes, pero que finalmente no tuvo un impacto final. Y al fin y al cabo, durante la campaña de 2012, las cifras de 2011 y 2012 no habían sido publicados ya, los de 2010 eran aún provisionales. De repente el candidato se dio cuenta de que 200.000 personas de países no europeos así cada año registradas oficialmente, eso era demasiado. Había que dividir por 2 esa cifra. Y luego la presidenta del Frente Nacional, como en una subasta, ¿no? Dijo que no, había que dividir esa cifra de 200.000, que era un escándalo, por 10. Y luego en otra declaración dijo que por 20. Así que, al fin y al cabo, Francia tenía la capacidad de acoger solamente a 10.000 nuevos migrantes de países europeos cada año en vez de 200.000. El problema es que, ¿cómo se puede dividir por 2 o por 10 o por 20 los derechos humanos? Es el gran problema. Es que cuando se ve la fantástica estabilidad de esa estructura, se nota de que la mayor parte de los flujos son ligados a la aplicación de derechos. Claro, los estudiantes es un caso un poco aparte. Existe ahora más o menos, pero no está reconocido, una especie de derecho informal a conseguir una buena educación en un establecimiento universitario de calidad. Y esa migración estudiantil es la que ha aumentado en mayores proporciones en el mundo entero, sobre todo a causa de los estudiantes asiáticos. Entonces hay un derecho a la educación, hay un derecho a esposar a los extranjeros, hay un derecho a vivir en familia
y hay un derecho de asilo que más o menos está respetado, sobre todo si uno está realmente amenazado por persecuciones en su país de origen. Es decir, que la inmensa mayoría de los migrantes que llegan a Francia no vienen para trabajar, no vienen para ayudarnos a reparar nuestra pirámide de edad, no vienen para paliar la falta de brazos. Ex post pueden hacer eso, pueden efectivamente, después de haber entrado, cualquier sea el motivo, sí participar a la fuerza de trabajo. Pero, de hecho, el primer factor de su entrada es que entraron porque tenían el derecho de entrar. Y entonces, el debate público gira en torno a eso. ¿Vamos a seguir con esa política de aplicación de los derechos humanos o no? Y hay algunos autores, por ejemplo, Michel Tribala en Francia, un investigador en el INED, dice que eso es demasiado, que esos derechos a esposar, a la libre elección del cónyuge, es un problema que no tendríamos que permitir aún más, etc. Él ya tiene al menos la coherencia de sacar esa conclusión y de exprimirla en términos muy claros. Los políticos generalmente nunca se atreven a declarar que a partir de ahora vamos a... Cameron está más o menos empezando a hacer algunas declaraciones en ese sentido. Entonces, el hecho de que la mayor parte de los flujos en Europa están ligados al ejercicio de los derechos y no a nuestras necesidades económicas, explica por qué la tasa de empleo de los inmigrantes es superior a la tasa de empleo de los nativos. Si se toma los datos de la OCDE, se nota, por ejemplo, con los hombres aquí, que hay dos grupos de países. En la parte alta, Italia, Grecia, España y también estadounidenses, los Estados Unidos, pertenecen a un grupo de país en que los migrantes tienen más empleo de los nativos. Son países nuevos de inmigración, Italia, Grecia y España. Hay una situación de recuperación económica después de años y años de retraso. Esa recuperación se enfoca, se centra todavía en sectores bastante clásicos, agricultura, turismo, cuidar a las personas de edad, etc. Pero se nota, especialmente en España, que cuando la crisis del 2008, la tasa de empleo de esos inmigrantes varones baja constantemente y el sistema era muy vulnerable a la crisis económica. Entonces, sí, en esos países todavía en esos países de reciente inmigración, hay una conexión entre el ciclo económico y el ciclo migratorio. Pero en los otros países ya no existe esa conexión desde hace tiempo, desde hace los años 70. ¿no? Y hay siempre esa canción de que tendríamos que volver a una política en que los flujos migratorios estén perfectamente ajustados a nuestras necesidades económicas. Pero eso no funciona. Entonces, la diferencia de tasa de empleo es enorme, 10, 15 puntos de porcentaje, y esto se observa en todos los países de vieja migración como Francia, Alemania, Suiza, etcétera, Bélgica. Y observamos la misma diferencia entre las mujeres, aún más acentuada. Bueno, entonces podemos, y esto va a ser mis últimas consideraciones, podemos, claro, el problema es es que si usted está al cabo de una institución humanitaria que toma la defensa de los inmigrantes, ¿qué tipo de argumentos va a utilizar?
Si utiliza argumentos utilitarios, no va a funcionar, porque de un país a otro la necesidad demográfica o económica puede cambiar, cambia de un año a otro. Entre Francia y Alemania, la necesidad de paliar los huecos en las pirámides de edad no está del todo. Entonces, ¿qué vale un argumento que varía según la coyuntura? La argumentación por los derechos, claro, es una argumentación fija, permanente, pero más difícil de sostener. Si usted lanza en el debate público que los migrantes tienen derecho de venir porque tienen derecho de venir, bueno, la probabilidad de ser escuchado es bastante débil. Ese es el dilema que tenemos. Cuando tratamos de ampliar el problema al nivel de la planeta, llegamos a la cuestión del escenario sin fronteras. Hay una publicación muy interesante, sobre todo la introducción. La introducción es muy buena, de unas exploraciones sobre el escenario de la libre circulación de las personas. Les digo enseguida que el libro no es concluyente del todo y cuando uno termina el libro se da cuenta de que el escenario es imposible o tiene muy pocas probabilidades de estar realmente aplicado, llevado a cabo. Por ejemplo, en la parte teórica hay varios autores toman la palabra. Catherine Vitol de Venden, una politista muy conocida en Francia, ella dice, bueno, los migrantes hacen lo que les da la gana, pueden atravesar las fronteras, es necesario ahora definir un derecho internacional a la movilidad, que no existe. Como ya sabe, hay un derecho de salir de su país, pero no hay un derecho de entrar a un país. Bueno, es un poco complicado. El derecho de dejar a su país ha sido definido por Grotius, el jurista holandés, que era refugiado en París en el tiempo de Enrique IV. Y Rousseau, en el contrato social, es un pasaje que nunca lo veo citado, pero es muy interesante. Rousseau dice, ok, Grotius tiene razón, cada uno tiene derecho a dejar su país, pero bajo la condición de que también tenga derecho a quedarse para protestar en contra del régimen, para contestar incluso la manera como los derechos fundamentales están aplicados. Es un pasaje fantástico, porque uno puede explicarlo tomando como referencia la famosa trilogía de Hirschman, Exit, Voice and Loyalty. Ok, tienen el derecho de dejar su país, exit, pero exit no quiere decir exilio. Exit es posible, es un derecho, si tiene la posibilidad también de quedarse y de hacer voice, de protestar. Y la lealtad es posible si, claro, estamos en un Estado de Derecho. Entonces, Rousseau dice, el derecho a emigrar no puede ser una deserción, eso es una idea clásica del siglo XVIII, pero tampoco puede ser el derecho de los gobernantes a expulsar a los opositores. Entonces, claro, si uno se imagina un escenario sin fronteras, tendría también que decir, ok, pero habría que definir un escenario, compararlo con escenarios sin derechos del hombre o sin gobernancia. Y se sabe que una parte importante de los inmigrantes huyen de sus países por la mala gobernancia, por la dificultad de explotar el potencial que han sacado de sus educaciones, por ejemplo. Los otros autores tienen vista muy diferente. Por ejemplo, Mehmet Ugur dice el derecho a la movilidad no es un derecho en sí, es solamente una herramienta política
es un argumento utilitarista, puede ser utilizado si realmente mejora la condición de las personas. Si no las mejoras, no podemos utilizarlas. Entonces no es del todo la definición kantiana, digamos, de un derecho absoluto a la inmigración o la inmigración. Es solamente la posibilidad de utilizar el derecho de inmigrar como una herramienta posible de mejoramiento del bienestar. Los otros autores, por ejemplo, dicen que hay que organizar, planear a nivel mundial las migraciones para averiguar que esté realmente al provecho de los países de destino, los países de salida, etc. Y el último autor, el holandés, quizás el autor más productivo sobre las migraciones en los Países Bajos actualmente, dice, bueno, las migraciones cuestan mucho a la protección social, no podemos dar acceso universal a la protección social a los migrantes, olvida completamente que los migrantes también participan financieramente en el sistema, y dice, tendríamos que reducir o que alargar el plazo a partir del cual los inmigrantes podían tener derecho a la protección social. Y con eso sería un incentivo para que participen más al mercado del trabajo y así se podría regular. Entonces, ves que pueden ver que los autores que definen lo que podrían ser un escenario de migración sin fronteras son inconciliables, son contradictorios entre sí. Terminó, dentro de 2 minutos está terminado. Y lo que pasa es que, si no hay control a la frontera, hay la idea de que habrá control dentro del país, control del acceso a los recursos de la protección social, control al acceso del alojamiento, etc. No basta con decir si abrimos o cerramos las fronteras, ¿eh? También hay toda una serie de control social, económico, jurídico dentro del sistema de cada país, y de modo que la definición de un escenario de inmigraciones sin fronteras es un poco ingenuo y no tiene posibilidad de implementarse en un futuro próximo. Creo que con esas consideraciones, un poco, bueno, era una charla un poco paseado por una cierta cantidad de temas. Espero que todo lo que he agitado pueda ser útil para sus futuras investigaciones. Muchísimas gracias.